Switzerland, el software de administración preferido por las empresas chilenas. Y Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conocemos a Chile. Cooperativa. Cooperativa. 9-2 minutos. 9-2 minutos. El primer café en Cooperativa es presentado por Universidad Alberto Hurtado, www.uahurtado.cl. Y Cardioaspirina es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. El primer café en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. Vamos a compartir el primer café de los miércoles, las nuevas generaciones, como digo siempre. Está Gonzalo Blumel, que es director ejecutivo de Fundación Avanza Chile. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenos días. Hola Cecilia, muy bien, gracias. Estamos también con nosotros, Álvaro Castañón, de la Democracia Cristiana, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Multitudes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Buenos días. Y Sebastián De Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática. Señor De Polo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. En el 2050 América Latina será un continente de viejos y Chile no escapa a esa realidad. ¿Cómo pensamos la calidad de vida de los adultos mayores, las políticas públicas de las personas con más de 60 años y su impacto humano? Es uno de los desafíos que se investiga en el Magíster en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Posgrados, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, esto es justo buena mención de la universidad a propósito del debate que se está llevando a cabo, a propósito de los pedidos de reforma al sistema de AFP, en fin, pero de hecho vino a Chile, llegó José Piñera, ex ministro de Pinochet, el creador de este modelo de las AFP, y a través de Twitter se manifestó, dijo que ayer iba a presentar una propuesta, al final no lo hizo. Nos quedamos esperando. Claro, después borró ese tweet donde había anunciado eso, y después dijo: nuestra revolución por la libertad salvó a 7 millones de chilenos de la pobreza. Ese fue ayer lo que tuiteó a propósito de su modelo. Algunos de los comentarios que han surgido dentro incluso de la oposición. Tengamos en cuenta que José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, están muy alejados justamente ellos dos. Y en una oportunidad José Piñera trató hasta de ignorante a su hermano cuando era presidente porque no entendía. 2012, 2013. Sí. Bueno. Otros dicen, le querían pegar a Osvaldo Andrade con esto de la acusación de las pensiones de gendarmería, y al final se le volvió en contra de ellos porque tuvieron que venir a salvar a la oposición. En fin, hay unos dimes y diretes y la palabra es de ustedes. A ver, ¿qué les parece todo esto? Gonzalo Blumel. ¿Por dónde partimos? No, esto de José Piñera, te preguntaba. No, mira, yo, a ver. Si es algo anecdótico, si puede ser un aporte. No, yo creo que todas las personas tienen el legítimo derecho a expresar sus opiniones en cualquier materia en una sociedad democrática. O sea, en ese sentido yo creo que no hay que permitir que se impida ninguna opinión. Ahora, respecto al punto que tú señalas, efectivamente en los últimos 30 años ha habido una reducción de la pobreza en Chile que ha sido impactante, y yo creo que hay que reconocerla, y ha sido una cosa de las mejores cosas que ha pasado en Chile, cerca del 50% al 7% el año 2013, que es la última medición. Ahora estamos a puertas de conocer la medición del 2015, de la encuesta CACEN, que también evalúa cómo ha evolucionado la situación de la pobreza. Ahora, solo una nota al margen. A mí no me gusta mucho cuando se dice el modelo salvó a 7 millones de chilenos. Son las personas las que con su esfuerzo surgen,
salen adelante, sacan adelante a sus familias. Y si bien es cierto que en Chile han habido una serie de cambios y modernizaciones muy importantes en los últimos 30 años que han permitido esta enorme reducción de la pobreza, hay que reconocer que eso está en el esfuerzo mismo de las personas, digamos, y en lo que hace con sus familias. Y por eso no me gusta como conceptualmente esta idea de sacamos, salvamos o pusimos. Me parece que es una visión un poquito paternalista. Ok, pero el personaje de José Piñera y este regreso, como ya, yo les voy a presentar una solución, un sistema, una idea, vuelvo al país para esto, es un poquito anecdótico o no sé, como hasta algunos lo han calificado, han tomado mucho para la mofa esto, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo también que es un poco Álvaro Castañón. interesante que vuelva a defender un sistema en crisis, pero no lo hemos visto por primera vez dentro de los grupos de oposición. O sea, había gente que todavía defendía la reforma al sistema de campaña, el sistema electoral que se hizo el 2003. Y esas personas la defendieron este año también, y así vienen defendiendo lo indefendible, por así decirlo, durante mucho tiempo. Yo creo también que, a diferencia de la directora del CERVEL, que uno puede emitir cuantos tweets quiera, uno puede decir lo que quiera, pero estas cifras de que la pobreza disminuyó o que se salvó a tantas personas de la pobreza es sumamente tramposa, porque podría haber sido este sistema, pero también podría haber sido otro el que nos hubiera tenido con una cifra mejor o peor. Entonces realmente no sabemos. Yo, más que hacer una defensa corporativa, y esperaría que José Piñera entregara su propuesta de una buena vez, cosa de poder incluirlo en el debate de la Comisión Bravo y en el debate que hoy día el Consejo Ministro está viendo. Sebastián de Polo. O sea, yo creo que José Piñera es un personaje, y un personaje bien dramático igual, porque él estuvo como en el diseño de entre el 79 y el 83, siendo ministro de la dictadura, en el diseño de un montón de cosas que él cree que son una revolución de la libertad, ¿no? Algo así lo llamó. Sí. Y yo creo que en realidad es un cambio de modelo muy profundo que llevó a Chile a los problemas que tenemos hoy día. Por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, las ISAPRES, por ejemplo, las cosas que le hicieron promesas al país que no se cumplieron. Porque finalmente eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de pensiones. Con el tema de pensiones pasaba que se prometió que al menos el 70% de los ingresos del último sueldo tú los ibas a tener. Eso no ocurre, y ahora resulta que como que la culpa es de aquellos que no han podido como ahorrar. Entonces yo siento que José Piñera viene más que a resolver un problema, viene a hacer un problema, y particularmente a su hermano. O sea, José Piñera viene a hacerle un problema a Sebastián Piñera. Ellos tienen una relación filial muy difícil. Desde la niñez, sí, hay todas unas historias. Sí, lo explica más Freud. Es muy freudiano, digamos, lo que les pasa. Pero yo creo que de verdad viene a hacerle la vida imposible a su hermano Sebastián. Bueno, eso era a propósito el regreso de José Piñera. Pero bueno, la noticia sin lugar a dudas ayer fue la interpelación a la ministra Blanco. No sé si pudieron verla, era un espectáculo televisivo muy entretenido. Finalmente, yo de todas las interpelaciones que hemos vivido, nunca el interpelador ha dicho al final sí, me parece bien, ha contestado. Siempre termina cada uno reafirmando sus posturas. Entonces es como, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué sirve finalmente? Pero en este caso además tuvo unos componentes pintorescos, como el insulto del diputado Chilin, que después se disculpó a través de Twitter contra unas personas que gritaban en la tribuna cuando los desalojan, el llanto de Camila, la emoción, mejor dicho, de Camila Vallejo cuando habló de los niños, se emocionó mucho. En fin, ¿qué sacan ustedes en limpio de todo esto? ¿Para qué sirvió la interpelación? Y quería preguntarle sobre todo a Sebastián de Polo si ellos se van como Revolución Democrática, van a sumarse al intento de acusación constitucional. Mira, lo estamos evaluando. Yo creo que la interpelación no cumplió el objetivo que quería buscar.
no hay respuestas claras. Yo creo que también se prestó para una suerte como de farándula del tema. Había muchos temas, por ejemplo el tema de Sename, que a nosotros nos importa más, pero también el tema de las pensiones de gendarmería y muchas cosas que fueron mal preparadas, yo encuentro, en la interpeladora. Yo creo que Marcela Sabat no hizo un buen trabajo en eso. Nuestro diputado Giorgio Jackson se reunió con ella, le entregó como las preguntas que habíamos preparado y ninguna de esas estuvo como bien manifestadas. Yo creo que la interpelación todavía los diputados no aprenden que podría ser una buena herramienta de debate democrático, pero se presta para barra brava y ahí no funciona. O sea, de verdad que no funciona como decían en Twitter, la interpela show, digamos, ¿no? O sea, te me haciendo un show de quién lleva más adeptos a un lado o a otro. Y yo creo que eso no contribuye como a llegar al fondo del problema, que es ¿qué hacemos con Sename? Bueno, siento pero que no no contribuye. me estás contestando la pregunta, ya que esto Está tirando al córner, igual Sí. que la interpelada. A ver, pero ustedes van a apoyar esto, la propuesta de René Zafiro, que él dice que hay otros diputados independientes que estarían de acuerdo por una interpelación. Tú me dices que lo están pensando. Sí. ¿Cuándo lo van a resolver? Cuando estén los antecedentes para de verdad ver, o sea, la acusación constitucional es muy grave y es muy importante. Entonces, uno no puede tomar esto como para la caldería y hay que tomar la decisión. Yo encuentro que René Zafiro podría haber tenido un rol más importante, por ejemplo, ser él el interpelador, y él no lo quiso hacer. Entonces también hay un tema ahí con cómo procesamos la información que hay hoy día, y lo vamos a evaluar. O sea, tú dices, pongámonos serios, Por favor, sobre ¿no? todo con el tema del Sename. Claro. Gonzalo Blumel. Sí, yo discrepo un poquito. Yo creo que la herramienta de la interpelación es una buena herramienta, y más allá de las cosas anecdóticas, de los garabateos y otras cosas que pasaron en la sala, yo creo que sirvió para poner de relieve, y creo que la diputada interpeladora hizo un buen trabajo. Creo que sirvió para poner de relieve que no hay un plan claro y preciso para sacar adelante o salir de esta crisis del Sename. Porque está bien, yo entiendo que la ministra obviamente no puede hacerse cargo de lo que ha pasado los últimos 10, 15, 20 años en el Sename. 37 años, dijo ella. 37 años de historia, pero yo estoy pensando en este informe que dice que hubo 185 menores fallecidos en los centros dependientes del Sename. Pero lo que sí uno le exigiría a la ministra es que tenga un plan claro, que pueda delinear en el fondo cuál es la estrategia para sacar adelante el Sename y terminar con esto tan dramático que es en el fondo menores que ya fueron vulnerados, digamos, en sus contextos familiares o por la ausencia de contextos familiares, y que siguen siendo vulnerados en hogares que dependen directa o indirectamente del Sename. Y eso ayer por lo menos no se clarificó y no ocurrió, más allá de declaraciones de buenas intenciones. Por ejemplo, la ministra no fue capaz de aclarar cuánto iba a ser el presupuesto con que iba a contar el Sename este año. Y solo un dato, en el caso del Sename, el Estado destina aproximadamente 200.000 pesos por menor para el cuidado y la protección de estos menores, mientras que en Gendarmería se destinan 500.000 pesos. Es una cosa que es inexplicable. Por ejemplo, otro dato, el presupuesto del Sename debe ser del orden de aproximadamente, en términos gruesos, 500 millones de dólares, pero el gobierno está impulsando una política de gratuidad universal universitaria que cuesta 4.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que la ministra no solo tenía que responder respecto a la crisis de gestión y de administración de los hogares del Sename, sino también a las prioridades políticas, a mi juicio, muy torcidas, muy equivocadas, que impulsa el gobierno, y creo que no tuvo ninguna buena respuesta en esta materia. Pero usted, ¿es el rol de una ministra tomar la decisión de prioridades del... La ministra, es que la interpelación, hay que entender una cosa, además, la interpelación es una herramienta política. Es una herramienta fundamentalmente política que viene además de la tradición anglosajona, cuando va el primer ministro o los ministros al Congreso, al Parlamento británico, a exponer sus posiciones frente a las bancadas parlamentarias. Acá es exactamente lo mismo. La ministra creo que no tuvo la respuesta necesaria y ella es la responsable política de la gestión de su área. Obviamente ella no tiene injerencia directa sobre la administración de un centro específico.
específico, pero sí ella tiene que tener la capacidad de dar una respuesta política, es decir, vamos a hacer con los hogares del Sename el siguiente plan para sacarlos adelante. Y eso ayer no estuvo presente. Habló la ministra de proyectos de ley que se están... sí, la ley de derecho, la ley marco de derecho a la infancia. Pero varios proyectos de ley que están en curso, sí, de inversiones, de fiscalización, en fin, pero eran son como respuestas que tal vez no tienen mucha... sustancia para afectar, para mejorar la calidad del hogar del Sename. A ver, ¿qué opinas tú, Álvaro? Yo francamente creo que tanto la diputada Sabat como la ministra Blanco hicieron un muy buen rol. Efectivamente, la interpelación es un muy buen instrumento para transparentar cosas, como para abrir las puertas, las ventanas y que vean el escándalo que hay adentro. Y eso fue un poco lo que se vio. Yo creo que las preguntas eran súper específicas y las respuestas fueron súper específicas. Por ejemplo, cuando la diputada Sabat le decía, pero usted me está mintiendo por lo de las contrataciones en Gendarmería. Usted está mintiendo a Chile. Y insistió con eso. La respuesta fue en derecho administrativo. Y la pregunta, y el texto que leía la diputada Sabat era exactamente lo que la ministra le estaba respondiendo. Entonces, una cosa es que te guste la respuesta o que la ocupes para dejar catálogos de mentirosa, de que usted tenía actos de corrupción que sabía y no los dio a conocer. Esos catálogos que quedan como medio en el inconsciente de la gente y que creo que hacen mal, pero en el grueso de las preguntas técnicas sí se dieron a entender muy bien y sí se respondieron muy bien. Yo creo que cuando se habla de que no se sabe presupuesto, recién ahora los ministerios están trabajando en el presupuesto del próximo año. Entonces no le podemos pedir a la ministra Blanco que de un día para otro toda esta pega que están haciendo todos los otros ministerios, ella la tenga por arte de magia. Yo creo que lo que más rescato de la interpelación es la interpelación propiamente tal entre la diputada Sabat y la ministra Blanco. Todo el resto de anécdotas que pueden haber sucedido, por suerte, fueron después de este intercambio de ideas. Recordemos que en interpelaciones pasadas hubieron actos bastante lamentables de hojas que se tiraron y escaramuzas que tuvieron que hoy día sí estuvieron a la altura, y me quedo sobre todo con lo que dijo Yasna Proboste y la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, que es que acá se necesita un gran acuerdo nacional por la infancia, por la reforma del Sename, que los proyectos de ley son buenas soluciones, pero son soluciones parche, y se necesita realmente aunar criterios para darle una solución sistémica a Gendarmería, que hoy día como institución no está preparada para una carrera funcionaria. Es cosa de ver los actos de corrupción, falta de transparencia, violaciones, vulneraciones de derechos humanos que hoy día constan en informes de la Corte Suprema y que dan a entender que Gendarmería no está preparado, el Sename claramente no está preparado, por lo tanto se necesita una reforma seria, y lo que lamento es que la oposición y otros grupos independientes o movimientos más chicos en el Congreso no hayan apoyado esa moción de los diputados de la Democracia Cristiana, que realmente es lo que se necesita, y no seguir con soluciones parche. Como alguien dijo, si ocuparan bien la alta dirección pública esto no estaría pasando. Si ocuparan bien la alta dirección pública, el funcionario que nombraran moriría en la frustración de darse cuenta cómo funciona el modelo que tienen estas dos instituciones. Bueno, a todo esto, respecto a las cifras de los adolescentes, niños que murieron, ¿cuál fue la respuesta finalmente de la ministra? Que no iba a entregar estas cifras hasta no tener el número correcto, investigar bien, porque ese era un tema muy delicado. También respecto a los... el destino de los menores, que la diputada Sabat le hizo ver el caso de Aysén. La ministra respondía con temas como legales, ¿no? Es el juez de familia el que decide a dónde van. En fin, a mí me pareció que como que dijera lo que dijera la ministra, la interpeladora nunca le va a encontrar un valor a la respuesta, y la ministra respondiendo políticamente a las respuestas. Entonces no sé si para la ciudadanía qué es lo que queda, ¿no? Esto una especie de show muy entretenido de ver en televisión, pero finalmente tal vez lo que se podría sacar en limpio, que un acuerdo nacional, una oportunidad histórica de hacer algo de serio yo creo que lo que surge en la interpelación, que yo creo que ha sido la mejor interpelación de este periodo, Gonzalo Blumen, creo que lo que surge es en el fondo la total carencia y la ausencia de un plan coherente para sacar adelante el Sename y las políticas de la infancia. Hoy día hay un proyecto para modernizar el Sename que está paralizado desde enero del 2014, que no se ha tramitado y sigue paralizado.
Y ayer la ministra no dio ninguna respuesta respecto a retomar esa prioridad. Y lo otro, una reflexión más de fondo. Algo que llamó mucho la atención fue las lágrimas de la diputada Camila Vallejo respecto a la situación del Sename. Y yo de buena fe creo que esas lágrimas son absolutamente reales y que ella siente muy de fondo lo que está pasando ahí. Pero yo también quisiera preguntarle a ella y ahí, digamos, a todos los parlamentarios que representan al movimiento estudiantil, que también hagan una reflexión respecto a lo que ellos están proponiendo como políticas de educación superior. Porque cuando hablamos de gratuidad universal, que cuesta 4.000 millones de dólares, y que eso deja comprometidos los recursos, según conocimos la reforma a la educación superior, deja gran parte de los nuevos recursos fiscales comprometidos por los próximos años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una reforma sustantiva en materia de infancia si los recursos que necesitamos para ello están fundamentalmente comprometidos para financiar la gratuidad universal, en particular la gratuidad a la que pueden acceder quienes pertenecen a sectores privilegiados o van a pertenecer a sectores privilegiados? Ahora, muchas voces han surgido respecto tanto al pilar solidario, que necesitaría tal vez más inversión, el caso del Sename y la comparación con los destinos, los recursos que se van a destinar a la educación. Ahora, ¿ustedes se imaginan por un momento que el gobierno diga que no va a invertir todo lo que dijo que iba a invertir en educación? ¿Qué vamos a tener? ¿A todos los estudiantes en la calle? Al final es como que cada uno defiende su parcela. O sea, yo creo que hay prioridades en cada gobierno y a mí me llama la atención que ahora la oposición mire con cara de cómo esto no ocurrió una gran reforma en el Sename, cuando hace un tiempo atrás estaban diciendo ya paren con la grande reforma, enfóquese en lo que tiene y no agregue más al canasto. Pero sale el caso del Sename, estalla y ahora todos ponen cara de pero cómo no se hizo nada. La reforma se envió al Sename el 2012. Claro, pero no, pero estamos hablando ahora de una reforma bastante más profunda de lo que... Y la reforma al Sename era muy profunda, separar el servicio, lo modernizaba. Parte pasaba a depender del Ministerio de Desarrollo Social, la otra parte al Ministerio de Justicia. Sí, la ministra que dijo que el financiamiento... No, siempre la crítica fue que el financiamiento era insuficiente, entonces yo creo que la ministra tiene que hacer algo, es convencer a la presidenta y al ministro de Hacienda de que hay que sacar recursos de una parte para ponérselo a esta reforma. Bueno, pero el ministro de Hacienda hay que decir, bueno, que pónganse de acuerdo, ¿no? ¿A quién le doy? No, y además son reformas que hay que consensuar, si no basta con dejar proyectos de ley en el Congreso, hay que conversarlo bastante más allá. Hoy día el problema claramente tiene otro riete. Como yo decía el miércoles pasado, la justicia de familia efectivamente tiene mucho que decir. Si un juez de familia decía algo, la ministra no va a poder venir a cambiarlo. Eso es así, por mucho que no nos guste. Pero creo que la ventilada de trapitos al sol sirve para sacar conclusiones. Yo creo que sirve también para ver que el gobierno sí ha hecho algo, que por sobre todo hoy día se está tomando en serio el Sename como prioridad, como en algún momento también se tomó el sistema penitenciario después del incendio en la cárcel. Y eso... También seamos súper honestos, es culpa de nosotros como sociedad, ¿sí? Es impopular invertir en estas cosas. Entonces ahora, rasgar vestidura hay que tener bastante cuidado, yo creo que hay que tomárselo con calma y atender a este acuerdo nacional, obviando un poco el temita de la acusación constitucional que honestamente no tiene fundamento, le hace mal al país abusar de esta institución y creo que ahí el diputado Zafirio se equivoca enormemente porque si algo tuvo la ministra en su interpelación fueron respuestas jurídicas. Por lo tanto, llegar y decir de que acá todo es grave, pero lo jurídico lo vamos a ver después, es un acto de irresponsabilidad tremendo. A propósito de eso, esta mañana en el diario Cooperativa fue entrevistada la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, y criticó ella al diputado René Zafirio. Dice que le está cargando la mata, o sea, que está desmedido y que a pito de qué sería la acusación constitucional. Yo creo que él está sobregirado con nosotros con el tema del Sename y yo lo invitaría a trabajar un mes adentro del Sename para que vea la realidad de cómo suceden las cosas. Él tergiversa la situación, él cambia las versiones y él quiere hacer esta acusación constitucional no sé a pito de qué. Y a juicio de ella, aquí se tendrían que hacer cargo históricamente todos los ministros de justicia que han estado y le están cargando la mata a una ministra que lleva un año en el ministerio y que históricamente ningún gobierno se hizo cargo de lo que pasaba en el servicio. Entonces nos parece que es desmedido lo que él plantea. Para nosotros es importante que hoy por fin se conozca la situación grave que lleva el Sename por muchos años. Nosotros venimos denunciando esto hace más de 26 años y nadie se había querido hacer cargo del problema. Entonces
Estas son las palabras de me llamó la atención a mí como la presidenta de los funcionarios del Sename de alguna manera le presta ropa, como se usa decir ahora, a la ministra. Bueno, el closet. El closet de Sebastián de Polo. A ver. Oye, mira, yo creo que hay un tema bien de fondo que no se toca. Es cómo, por ejemplo, se financia el Sename. Cómo se financian los hogares. Está de nuevo atrás la lógica del voucher, está que se paga por cada niño o sea, hay una forma de entender la protección hacia los niños y la inversión pública que yo encuentro que está equivocada profundamente y es como parte de la raíz del problema. Entonces, si no atacamos eso, lo demás yo encuentro que es show. Si no atacamos cómo cambiamos la protección de los niños que tienen derechos vulnerados, que tienen a lo mejor problemas con la justicia, lo que sea, pero ¿cuál es el modelo de protección de esos niños? Yo creo que y eso, la interpelación no sirvió mucho para llegar al fondo y la acusación tampoco sería como un camino para poder dar ese debate. ¿Cómo protegemos a los niños que tienen que están en una condición vulnerable extrema? Y no lo hacemos bien. Ahora, llamó la atención la precisión de la ministra en cuanto a la cantidad de hogares que realmente dependen del ministerio. Sí, muy poco, la mayor parte son concesionados. Claro. Y bueno, hay fiscalización, en fin. O sea, más que concesionados son privados, bueno, pero que en el fondo, entre comillas, le prestan el servicio de protección y cuidado a los menores al ministerio. Bueno, digo yo concesionado en el sentido porque se licitan, ¿no? Sí. O sea, no es que se liciten, es como los hogares de, por ejemplo, adultos mayores, donde optan, digamos, subvenciones estatales, digamos, para financiar la operación de los centros. Poco parecido a eso. Claro. Bueno, el tema ahora, yo creo que hay que reconocer a las organizaciones que se dedican a estas materias. Por ejemplo, María Ayuda y otras instituciones cumplen un rol extraordinariamente sacrificado y con muy pocos recursos, y muchos hacen una muy buena labor. Pero el problema de fondo, y yo creo que hay un punto que va incluso más atrás de lo que dice Sebastián. Hoy día hay 3 debates que están abiertos muy fuertes: el tema de las pensiones, el tema de las políticas de la infancia y el tema de la gratuidad universitaria. Cada uno de ellos cuesta muchísima plata. Duplicar el aporte al pilar solidario, 1.500 millones de dólares. La política de gratuidad universitaria, 4.000 millones de dólares. Política de la infancia sustantiva del orden de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de, 7.000, 8.000 millones de dólares. Y el presupuesto de la nación no crece a ese ritmo, o sea, crece mucho menos que eso. Y la mayor parte, de hecho, del crecimiento del presupuesto se va a los aumentos de remuneración de los funcionarios. Entonces, la política finalmente tiene que cumplir ese rol, que es establecer, sin que nos agarremos a peñascaso, cuáles son las prioridades que vamos como sociedad a definir para los próximos años. Pero ojo, bueno, vamos. Ahí nombraron las instituciones más honorables que ven los temas del Sename, pero también hay unas que son verdaderas licitaciones. Se le acaba el fondo, se cerró la institución. Y ahí hágase cargo usted donde se llevan los niños. Entonces, por eso digo que es mucho más parecido a una licitación. Bueno, vamos a irnos a comerciales. Son temas que se han ido instalando a propósito de lo que va sucediendo. Es curiosa la vida. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Seguimos luego entonces con el primer café. Y a ver si algunos de ustedes conocieron, aparte de la propuesta que decía Gonzalo Blumel, que ingresó esto de separar, ¿no es cierto?, el Sename en Revolución Democrática. Son temas que se hablaron en la juventud, en la democracia cristiana también, no sé, o esto les viene a toda la clase política y les estalla un poco en la cara todo este tema del Sename, gendarmería, las pensiones, en fin, vamos a comercial. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno.
¿No te pasa que la manera en la que comienzas tu mañana termina definiendo el resto del día? Comiénzalo de la mejor manera con Nespresso y su línea de cafés Lungo, diseñados para disfrutar en taza grande y con leche. Encuéntralos en Boutique Nespresso, Alto Las Condes, la de Falabella Parque Arauco, o llamando al 800-211-222. A la hora de almuerzo, nuestro trabajo es que te olvides del tuyo. Nuevo menú ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. De lunes a viernes quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto. Entrada, plato principal, postre, bebida o agua mineral. Todos los días, algo diferente para disfrutar. Nuevo menú ejecutivo en restaurante del SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/en/el-SID. Nunca pensé que me podía pasar a mí, pero me pasó. Llevaba un excelente nivel de vida y vivía sin mayores problemas. Pero sin darme cuenta, las deudas me empezaron a complicar. Menos mal que actué a tiempo y antes de entrar en morosidad, llamé a la agencia negociadora, que de manera confidencial juntó mis deudas en una sola y hoy pago la mitad. Sí, la mitad. Llámalos al 22-750-1959 o visítalos en agencianegociadora.cl y recupera hoy tu tranquilidad. Agencia Negociadora, 22-750-1959. Hola, soy Luisa. Soy automovilista, pero soy mucho más. Soy mamá de 2 niños y profesora en un colegio. Mi marido siempre me dice que nací para educar. Es que me gustan los niños. Soy automovilista, pero no soy cualquiera. Soy Luisa. ¿Me ves? Compartamos la ciudad con respeto. Campaña de convivencia vial. Una iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Juntos, mejor región. No te pierdas la liquidación de agosto de Librerías Contrapunto. Ven a celebrar la fiesta del libro, porque leer es lo tuyo. Más de 15.000 libros con descuentos de hasta 60%. 30 editoriales rebajadas. 11 librerías esperándote. No te quedes fuera. Compra en contrapunto.cl con envíos a todo Chile. Los libros que querías al precio que soñabas. Sigue nuestros concursos en redes sociales y comenta con el hashtag ContrapuntoSale. Liquidación Librerías Contrapunto. Ya empezó. No te la puedes perder. Cámara Chilena de la Construcción. 9 grados. 9 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 26 minutos para las 10. 26 minutos para las 10. Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. La bancada juvenil del primer café está con nosotros hoy, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, abordando todos los temas de actualidad. Gonzalo Blumel, de Avanza Chile, que es la fundación del señor Sebastián Piñera, o sea, él es de Chile Vamos, Álvaro Castañón, de la Democracia Cristiana, y Sebastián de Polo, de Revolución Democrática. Bueno, nos fuimos a comerciales con esto, a ver si ustedes dentro de sus reuniones políticas han debatido antes de que sucedan estos escándalos, estos temas, ¿ah? o la dinámica de la vida es así, que salen la gente a las calles y se instalan los temas, y así es la vida política y de sociedad. ¿Qué creen ustedes? A ver, Álvaro. Yo creo que el tema está instalado y la presidenta Bachelet se hizo cargo de abrir el debate con la Comisión Bravo. Yo creo que a nivel político general lo que no estaba era la intención real de legislar sobre esto en este gobierno. Y ahí es clave los movimientos sociales, que la gente salga a la calle, porque le pone ese incentivo extra de póngase a estudiar y haga algo al respecto.
los comisionados de la Comisión Bravo, en el fondo estaban muy deprimidos en su momento porque esto no iba para ningún lado, ya sabían que no iba a salir un proyecto de ley serio que se iba a poder aprobar en este gobierno, por lo tanto el informe iba a quedar un poco en paper de doctrina. Y por lo tanto yo creo que eso también influyó en los acuerdos que ahí se llegaron. Nosotros en la Comisión Engel teníamos el incentivo contrario, de que en el fondo, como sabíamos de que esto iba a ser el famoso frenesí legislativo, había que tratar de amarrar lo más posible el informe para que no tuvieran tantas opciones. Cosa Claro. que igual no influyó mucho en el debate legislativo, pero por lo menos son incentivos importantes para llegar a acuerdos en grupos que tratan de marcar una hoja de ruta. El caso de la Comisión Engel, por ejemplo, es otro de los ejemplos, cómo se tuvo que formar y ese tema se puso y tuvieron que ingresar proyecto de ley por el tema de los escándalos del financiamiento ilegal de la política, ¿verdad? Las boletas truchas y todo lo más, si no, no hubiera habido Comisión Engel. Ahora, Comisión Bravo envió 13 visiones distintas, entonces tal vez la discusión era más compleja. ¿Ustedes conocen las propuestas de la Comisión Bravo? No sé. Sí, en verdad son Gonzalo dos Blume. propuestas, porque la tercera tuvo un voto. Sí, Entonces, en bueno. verdad no tuvo ningún voto. Y era una comisionada extranjera de Noruega, no sé dónde. De Polonia. De Polonia. Perdón por mi ¿Y confusión. por qué lo dice así con...? No, que en el fondo una persona que no está muy vinculada al sistema chileno. La gran mayoría de los comisionados se dividieron entre la propuesta A, que básicamente apunta a perfeccionar el sistema vigente, y la propuesta B, que busca hacer una mixtura entre un sistema de reparto y un sistema de cotización individual. Pero el punto fundamental a tu pregunta respecto a si estos temas se anticipan o... Mira, yo creo que el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días y los gobiernos duran 4 años. Entonces es muy difícil pedirle a un gobierno que pueda anticipar todos los escenarios y todas las cosas que van ocurriendo. Lo que sí uno le tiene que exigir a un gobierno y a una autoridad es que tenga la capacidad de administrar y procesar estas demandas, que van surgiendo muchas veces desde Claro. donde no se esperan. Y la política, finalmente, como decía Popper, no hay que pedirle más de lo que puede dar, pero sí ofrece algo que es fundamental, que es que no nos matemos al momento de procesar todas estas demandas, algunas muy legítimas, otras no tanto, y la autoridad debe tener la capacidad de resolverlo en función del bien común. Entonces lo que tiene que hacer ahora la autoridad y el gobierno en particular que conduce y el Congreso que legisla es plantear en torno a todas las alternativas y demandas que hay sobre la mesa cuáles son las más urgentes. Y a juicio, yo creo, de la mayor parte de la ciudadanía hoy día es el tema de la infancia. Y ese tema, siendo que las pensiones son importantes, siendo que el financiamiento de la educación superior es importante, pero creo que es la infancia la que es más contingente y es más urgente. Porque como dice hoy día el nuevo director del Instituto de Derechos Humanos, hogares que están siendo vulnerados sus derechos en instituciones administradas por el Estado están siendo vulnerados en sus derechos humanos. Así es. Sebastián de Polo. Mira, nosotros en Revolución Democrática tenemos una como conversación bien desarrollada sobre el tema de derechos, de los derechos y la seguridad social. Yo creo que hay un cambio de enfoque que hay que hacer, que yo encuentro que la Comisión Bravo, por ejemplo, la alternativa B, no sé si la gente conoce esto, pero en el fondo es un sistema mixto, podría ser implementable en el corto plazo si hubiera voluntad política. Yo creo que lo que no hay es voluntad política para implementar los cambios que requiere un sistema de pensiones que está pensado como seguridad social y no como ahorro forzoso. Entonces hay que cambiar la lógica del sistema, hay que conversar más, hay que debatir más, pero las cosas surgen cuando surgen. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo con eso. O sea, es muy importante que la ciudadanía se manifieste. Cuando se manifiesta es por algo. O sea, es un campanazo gigante. Fueron muchos miles de personas. Yo estuve en esa marcha del domingo, que fue muy, muy masiva, porque la gente se cansó de no tener respuesta ante el tema particular de las pensiones, pero yo creo que suma como insatisfacción respecto a las promesas de un modelo que no se cumplen, y no se cumplen las promesas, entonces hay que cambiar el modelo. Y es un debate profundo, no es un debate de eslóganes, es un debate profundo. ¿Cómo cambiamos las pensiones en Chile? Yo creo que es un debate profundo. O sea, hay una propuesta. Sí, hubo una comisión integrada por economistas. Pero con esa concuerdan ustedes. Pero ojo que la propuesta B ni siquiera ha sido evaluada financieramente. O sea, es una idea que no hay claridad respecto a el impacto que genera. Hay que ser bien responsable en eso. Y yo, una cosa que dice Sebastián, Sí, que a mí me preocupa un poco, porque él dice, bueno, si el modelo no funciona, lo cambiamos.
Y esa es un poco la lógica que se siguió el gobierno cuando dice, bueno, el modelo no funcionó, el modelo, en fin, fracasó porque no supo hacerse cargo de la desigualdad de nuestra sociedad y los abusos, cambiémoslo de plano. Yo creo que lo que corresponde en el fondo, para ser muy responsable, y en esto no hay que ser populista y vender cosas, no lo digo por Sebastián, lo digo en general, en particular el tema de las pensiones, que es tan profundo, lo que corresponde es decir qué cosas no funcionaron del sistema actual y qué cosas tenemos que cambiar. Porque cuando hablamos de un sistema mixto, el sistema hoy día es mixto. Hoy día hay un pilar solidario del Estado, que son aproximadamente 1.500 millones de dólares, que es bastante poco y que debería incrementarse, más una componente mayoritaria que es de capitalización individual. Y yo lo que he visto desde la lectura de todas las entrevistas de todos, políticos y expertos, es que hay mucho consenso en lo que hay que hacer. Entonces lo que corresponde ahora es que haya liderazgo para implementarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y eso lo discutimos en Avanza Chile y lo hemos planteado muchas veces. 1, hay que subir la tasa de cotización de los trabajadores con cargo al empleador, de 10, posiblemente de 10% a 14%, con cargo al empleador. 2, hay que aumentar sustantivamente los recursos al Fondo Solidario, porque en Chile el aporte, que es como 0,7% del PIB, es bastante bajo en comparación a lo que hacen los países más desarrollados. Pero eso tiene que ser progresivo, no puede ser un día para otro. Y 3, hay que ver cómo hacemos que las personas tengan interés, incentivo y voluntad de permanecer más tiempo en el mundo laboral, dado que la expectativa de vida se ha alargado tanto. Pero eso no forzosamente, sino en el fondo que las personas libre y voluntariamente tengan real estímulo a seguir participando, porque además eso es algo que es positivo para las personas. Ahora, ¿ustedes se imaginan si le dicen a los empleadores que tienen que aportar para las pensiones, cuando las discusiones son de, supongamos, el salario mínimo, son tremendamente difíciles, y sobre todo las medianas y pequeñas empresas dicen no, o sea, hasta la reforma laboral ponen el grito en el cielo? Yo no me imagino a los empleadores muy felices que tú les digas que ahora tienen que Pero yo creo que hay agua en la piscina. Yo creo que hay agua en la piscina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. A ver, Álvaro. Que yo creo que estamos de acuerdo con que los empleadores tienen que aportar más el Estado, pero efectivamente hay una discusión que tenemos que dar, que es del modelo de fondo. O sea, cuando subimos 5 lucas el sueldo mínimo, la economía entera está en riesgo, pero cuando le pedimos a los empleadores que pongan más plata en las cotizaciones, no pasa nada, y de hecho, por el contrario, podrían quererlo hasta gustoso, cuando la realidad es que también hay otro valor económico para el empresariado, que son las AFP, que son cómo ellos invierten y cómo están manipulando esta plata, y que es más riesgoso perderlo e irse a un sistema de reparto público. Entonces, obviamente hay un cálculo aquí detrás que es la discusión de fondo que no se ha dado, que yo creo que la Comisión Bravo, incluso en su segunda propuesta, yo no desvalorizaría tanto la tercera del sistema de reparto a seca, pero yo creo que sí se hicieron los trazados monetarios mínimos para poder sustentar una propuesta de ese tenor. Tengo entendido que sí se hizo y que sí tuvieron subcomisiones que lo hicieron. Por lo tanto, es una propuesta bastante seria, que la discusión hay que darla, pero llegamos a un punto también de qué es lo que creemos que hay que hacer con la plata de todos los chilenos. ¿Tenemos que manejarla en el mercado e incentivar la economía, o nos vamos al sistema que mayoritariamente se tiene en el mundo, que no necesariamente es transar la jubilación de todos los chilenos en la bolsa? Y esa es una discusión tan de fondo como, bueno, las empresas pueden financiar la política o no, que llegamos a un punto donde decimos, bueno, ¿qué creo yo? ¿Sí? No nos pongamos a pisar la cola en discusiones eternas, sino que qué es lo que creo yo que se tiene que hacer con la plata para dar mayor beneficio. Ahora, recién yo hablaba del ministro Valdés, pobre, decía yo, ahora a todos les está... Pobre, sí. Si tuvieran en el pellejo el ministro Valdés, ¿qué harían, no? Porque sabemos que estamos en época de vacas flacas, todo el mundo lo dice, el empresariado se queja, ¿no es cierto?, que hay poco crecimiento, que no se invierte que la prioridad debe ser la producción, no dejar de gastar, dejar de gastar plata, y todos están presionando al ministro de Hacienda para que suba los presupuestos. No, yo creo que el ministro Valdés, yo creo que el ministro Valdés va a tener que, si quiere en el fondo pasar a la historia como un buen ministro de Hacienda y no como alguien que en el fondo le pasó la ola por encima, va a tener, esta es una humilde sugerencia, yo creo que va a tener que en el fondo, y lo está haciendo, ahora le falta quizá un poco de fuerza, decir un par de cosas que van a ser políticamente no tan correctas. Y en el fondo, en materia de pensiones, por ejemplo, contener las expectativas, porque si hay algo que este gobierno ha fracasado es la contención de expectativas. Y en el fondo entender que el tema de las pensiones no tiene bala de plata, no tiene solución mágica, y requiere, como ya se mencionó, mayor aporte de los empleadores, mayor ahorro de los trabajadores y mayor aporte del Estado. Por eso un sistema mixto, sin duda alguna, pero que en el fondo se haga de manera responsable. Y el ministro de Hacienda sabe perfectamente, un buen economista sabe perfectamente lo difícil que es eso, y yo creo que él va a tener que tomar una definición.
Pero si se va por la ancha línea del medio, va a tener problemas. Claro, además es desde la nueva mayoría que lo están presionando, por ejemplo, para esta ley corta de... La DC. Y en especial, sí, la democracia cristiana. Entonces, más proyectos de ley y además ley corta, más inversión, ¿será posible? Dice que está estudiando él y que va a hacer unas propuestas a la presidenta para que elija alguna. Hay que dar alguna respuesta. Ahora, la reflexión Álvaro de fondo... Castañón, sí. Es el cambio grande del sistema. Yo creo que eso va a ser tema en las presidenciales. Pero hoy día sí hay problemas, tanto en las ISAPRES como en las AFP, que son bastante evidentes y que sí se pueden mejorar. Se puede dar una solución más rápida. Como se dijo en algún punto, acá hay soluciones de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que lo importante es que no por tenerlas de corto se nos olviden las de mediano y las de largo. Uh-huh. ¿Y Sebastián de Polo? O sea, yo creo que lo que el ministro Valdés no está haciendo es lo que debería hacer, que es cumplir el programa, financiar el programa que se comprometió este gobierno con la ciudadanía. ¿Y con qué plata? Pero si la plata existe. ¿De dónde? La plata existe en varios lados. Primero, hay un fondo que se diseñó hace 10 años atrás, 15 años atrás, uh-huh. De contingencia social y económica. Está el 10% de las ventas de Codelco que van a la ley reservada del cobre. O sea, existen formas de financiar, pero hay que ponerse creativos en esto y hay que dar discusiones de fondo. Si siempre vamos a estar por la estabilidad financiera desde el punto de vista macro y no hacemos una apuesta de inversión que no es gasto, por ejemplo, es inversión, invertir en educación, es inversión, no es gasto. Y esa concepción todavía no está. Yo creo que el ministro Valdés se equivoca porque escucha demasiado, lee mucho el Mercurio y escucha demasiado a la derecha, digamos. En buena hora. Con esta sensación de crisis permanente. O sea, yo no veo la crisis económica de verdad. De verdad que uno no la ve cuando uno mira los indicadores. Hay una baja en la actividad económica, pero no es una crisis profunda. Entonces yo creo que nos están tratando de vender algo que no es. ¿Y por qué sería? ¿Por qué lo tratarían de vender, según usted? Porque es la forma de decir no se pueden financiar derechos sociales, no se puede invertir en educación lo que se tiene que invertir, no se puede cambiar el modelo. O sea, el modelo se está resistiendo a ser cambiado y se está resistiendo desde una parte que es como cómo se financia. Con un cierto llamado como a la responsabilidad que yo encuentro que termina siendo irresponsable, sobre todo el ministro Valdés, porque hace que la presidenta quede mal, porque la presidenta le hizo promesa a este país cuando salió electa. Y esas promesas no se están cumpliendo. No se están cumpliendo con yo siento que una artimaña de decir no hay plata para cumplirla. En realidad no hay voluntad, sobre todo en el Ministerio de Hacienda, y le hace un flaco favor, por ejemplo, a la reforma educacional, por ejemplo, a la presidenta. Oye, Gonzalo Blumen, sí. Un datito para Sebastián, que cree que todo esto es política del miedo, digamos, de los conservadores que están todos confabulados para que no hayan cambio. Ve socialismo por todas partes, como dijo y bueno, como RD ve neoliberalismo en todas partes. No, mira, con este gobierno 2014, 2015, 2016 vamos a completar 3 años consecutivos de un déficit efectivo fiscal del 3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso en simple para que las personas entiendan? Que estamos gastando 8.000 millones de dólares aproximadamente adicionales cada año que no tenemos. ¿Y eso cómo se financia? Con mayor endeudamiento del Estado, que somos todos nosotros, digamos, o sea, todos nos endeudamos más, o bien comiéndonos las reservas fiscales, los ahorros que dice Sebastián que tenemos y que podríamos gastar. Que por lo demás yo encuentro que es bastante tramposo decir de plata porque hay reservas, porque en el fondo gastarse la reserva es lo mismo que endeudarse más. O sea, en definitiva, la plata no sale de ninguna parte, tiene que ser de alguna parte, y si nos comemos la reserva, en el futuro cuando la necesitemos y no las tengamos, vamos a tener que endeudarnos. Entonces, yo creo que el ministro Valdés... La pregunta es ¿cuándo es ese futuro? Bueno, el 2009, hace no mucho, tuvimos una crisis económica feroz, la mayor en 60 años, y la gracia que tuvo el Estado fue que pudo responder a esa contingencia. Y esa es la razón por la cual la presidenta Bachelet en su primer periodo salió tan bien evaluada, porque la gente se dio cuenta, si la gente al final hace la misma cuenta que en la casa, si dice yo ahorro en las vacas gordas para tener las vacas flacas, obviamente eso me da una seguridad y una tranquilidad para poder salir del paso cuando vengan las contingencias, cuando por ejemplo el dueño de casa o la dueña de casa pierda el empleo. En el caso de la administración del Estado y los recursos públicos es exactamente lo mismo. Si viene una crisis económica, supongamos que el Brexit del Reino Unido genera una crisis global y no tenemos ahorro, vamos a tener que endeudarnos. Y si ya nos endeudamos los años anteriores con mucha frecuencia, con mucha intensidad, como está pasando ahora,
no vamos a tener capacidad de administrar esa crisis. Entonces, yo creo que en el fondo en esto, insisto, no hay bala de plata, el ministro Valdés lo sabe bien y por eso él obviamente quiere que a la presidenta le vaya bien y él quiere que a él mismo le vaya bien. Si los economistas, si hay algo que tienen es ego y les encanta ser bien querido y bien evaluado, pero en el fondo sabe que va a tener que ser impopular porque no se puede decir que sí a todo y hay que priorizar, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Bueno, ¿sí quieres decir algo? No, hay que priorizar. Álvaro, tú también desde la hay que priorizar. Hay que priorizar. No nos queda otra. En la casa todos priorizamos también con el presupuesto familiar. Bueno, el otro tema que ha llamado la atención hoy es esto que ha pasado con el servicio electoral, con el CERVEL, que se ha anunciado, ¿no es cierto?, que prohíbe propaganda en redes sociales. En este momento están reunidos justamente en el CERVEL para tomar una decisión. Aclararon ellos que estarían por corregir este manual de los en los puntos cuestionados por la oposición, una enmienda que se concretaría en la sesión de hoy, como se dice. Se trató solo de una mención incorporada por la dirección, considerando que no es un tipo de propaganda autorizada por ley, es decir, la ley dice no está autorizada, entonces nosotros no podemos autorizarla, y que era una sugerencia y no se trata de una sugerencia, dijeron, y no de una obligación contenida en un reglamento. Se había incorporado esta recomendación dado que la ley señala que la propaganda se hace en la forma y oportunidades que ella indica, y sobre el particular no dice nada. Claro, o sea, la ley no dice nada sobre las redes sociales, pero es bien absurdo pensar que alguien va a poder fiscalizar si se hace propaganda política, claro, en Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? ¿Les sorprendió esto? ¿Qué creen que pasó, Sebastián de Polo? O sea, yo creo que el CERVEL también está como intentando aprender de las nuevas reglas que están pasando y yo siento que están un poco como atrás de lo que la sociedad está, como se está comunicando, como se está... Y siento que el CERVEL a veces tiene como una conducta un poquito cavernaria en eso, ¿no? O sea, como intentando regular aquellas cosas que la sociedad ya lo hace de otra manera. Entonces yo espero que el CERVEL como recapacite con el tema de esto de la propaganda, pero además, de nuevo, la pregunta es ¿cuál es el fondo? Es cómo hacemos, cómo damos a conocer los proyectos políticos que tenemos en la disputa electoral cualquiera, en este caso la municipal, y que todos los actores tengan el mismo derecho y el mismo acceso a medios de comunicación. Y yo creo que ahí todavía falta una discusión respecto a cómo se hace la propaganda en medios públicos, y estamos aprendiendo. Yo creo que el CERVEL va a cambiar su criterio y es un poco absurdo intentar fiscalizar algo que no se puede. Hay 15 millones de cuentas de Facebook en Chile, digamos. Claro, además es gratis, ¿no es cierto? No es como la otra propaganda que hay que invertir para las palomas. O sea, igual hay que invertir. Para hacer claro, para publicidad tener gente en redes sociales. Pero es mucho más barato barato se puede hacer que... como esto es un tema técnico, orgánica o inorgánicamente. Uno puede hacerlo sin pagar o con pagar. Y pagando, como siempre, es más efectivo. Pero sí. A ver, Álvaro. Es publicidad limpia, es publicidad que no daña a nadie. Sí. Si te molesta, lo bloqueas. Es imposible fiscalizarlo porque a menos que tengas la cuenta verificada no podría sancionar ese candidato. O sea, yo creo que hay muchas cosas que la directora del CERVEL no tenía idea que suceden en las redes sociales, como por ejemplo que en realidad si la cuenta no está verificada, legalmente no podría pasarle una multa de ese tipo. Y incluso así, si es una cuenta de un adherente, es el sueño de la democracia, que los ciudadanos por motivación propia agarremos un papel craft, digamos X presidente, y lo pongamos en la ventana y ese sea nuestro acto de motivación. Eso también lo discutimos en la comisión y dijimos claramente ese tipo de cosas no se pueden prohibir, porque si llega a pasar que los ciudadanos empezamos a hacer cuentas de Twitter, papeles craft y los pegamos en la ventana, quiere decir que tenemos una democracia maravillosa donde la participación y la motivación está efervescente. Creo que se equivocó. Lo que me alegra es que el Consejo hoy día esté reunido para revertir esto, y que, como decía Sebastián, es una ley nueva, es una ley difícil, no es fácil la majamama que dejaron ahí legislativa, por lo tanto las interpretaciones pueden ir cambiando y se pueden ir acomodando. La Contraloría lo hace todo el rato. No hay novedades en el CERVEL respecto a Cheire, ¿no? No, aún no. Oye, solo una nota al margen. Sobre Tagle nomás recién, pero hay que salir de uno para entrar en otro. Sí. Oye, solo un comentario súper breve sobre este tema. El CERVEL, con todo el respeto que le tenemos, mostró la hilacha, pero además de mostrar la hilacha, porque es inaplicable lo que dice, es súper antidemocrático.
Porque en el fondo lo que tú estás haciendo, ya restringiste la publicidad en la vía pública, ¿cierto? Y la gente estaba chata, lleno de palomas y letreros. No, y que dependía de los recursos. Entonces de ahora cada queremos prohibir las redes sociales. Y perfecto. ¿Y a quién favorece eso si ya prohibimos la vía pública y prohibimos las redes sociales? ¿Quiénes son los más contentos con esa medida? Los incumbentes, los que están en los cargos. Porque la posibilidad de que le compitan es mucho menor. Para un candidato que está desafiando, lo más difícil es darse a conocer. Revolución Democrática lo sabe, tuvo que salir de la calle, la protesta, digamos, a ganar un cupo en el Congreso. Y lo más, bueno, Giorgio Jackson es súper conocido, pero ahora los diputados o los nuevos candidatos que Revolución Democrática va a poner son mucho más desconocidos y necesitan las redes sociales, como todos los candidatos nuevos. Entonces, yo lo encuentro un poquito antidemocrático. Y por último, una cosa, esta idea de que el Estado es como esta suerte de ogro filantrópico que solo toma buenas decisiones, esto revela en una cosa muy anecdótica de que en el fondo también requiere mirarse con mucha atención y cuidado, porque es una decisión evidentemente equivocada, evidentemente antidemocrática y la tomó igual. Comentarles lo que estábamos en comerciales viendo, que estos estudiantes, ¿no es cierto?, que se presentaron ahí en las oficinas del Sename, que irrumpieron ahí, la directora del servicio, Solange Huerta, anunció que conformará una mesa de trabajo con los secundarios para avanzar en situaciones reales sobre la materia de infancia. En estas discusiones nadie sobra, dijo Solange Huerta, y ellos van a pedir una audiencia para decirnos cómo nos van a ayudar a la conformación de cambios definitivos en el tema de la infancia, dijo Solange Huerta. Tienen las puertas abiertas, tenemos que ver cómo vamos a empezar a ayudar entre todos. Y uno de los estudiantes que estaba ahí, Juan Pablo Escobar, comentó que ellos también somos proyectos de ciudadano y nos interesa la protección de los niños del Sename. Bueno, ahí los estudiantes siempre participando en todos los temas. Y bueno, una palabra respecto a la rectora de la Universidad de Aysén. Ayer la ministra de Educación por fin habló, dijo que no era un atentado a la autonomía, puesto que esa universidad todavía no existía y que se le estaban pidiendo los estatutos y que esta rectora no planteaba algo que no iba en el sentido de la ley. Y todavía no hay estudiantes, no hay académicos que la hayan elegido. Entonces, ante esa explicación que parece como bien lógica y racional, ¿por qué tanto grito y tanta queja, ¿no? ¿Por qué no se tomó en cuenta ese argumento, por ejemplo, Sebastián de Polo? A ver, yo creo que en el caso de la doctora Pey hay un error del Mineduc bien importante, y de la ministra en particular, porque la solución, también lo dijo el ministro vocero, o sea, lo que ellos dicen es, yo encuentro que es un recurso administrativo, porque es una rectora nombrada, está bien, la universidad se está creando, hace 30 años que no había universidades públicas creadas, nuevas, entonces, de verdad, yo creo que es un atentado a la autonomía universitaria, de verdad, o sea, a la idea, a lo mejor formalmente no existe, pero a la idea de qué significa un rector de una universidad que está planteando un proyecto regional, crítico, con participación de los actores. Entonces yo encuentro que es un error que además estaba de más, que comete el gobierno y bueno, tiene su decisión, pero yo encuentro que es un error. Ya, fue mal elegida tal vez. Bueno, no se fijaron en las convicciones de ella respecto a si va a estar alineada o no con la ley de... Yo encuentro que la rectora es bastante responsable. Ella quiso fijar las reglas del sistema de educación superior desde la región de Aysén, digamos, y que las reglas generales no se aplicaran en Aysén, lo cual me parece que eso no es la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es otra cosa, es de pensamiento y de crítica. Pero solo una reflexión. Todos han alarmado o han puesto una voz de alerta respecto al tema de la autonomía universitaria en función de que el gobierno destituye a una rectora. Sin embargo, el proyecto de reforma de la educación superior lo único que hace es establecer más mecanismos de control que atentan contra la autonomía universitaria. Así que este es un buen elemento para reflexión respecto a ese proyecto. Bueno, 5 segundos. Para que haya universidad Álvaro, tiene que haber pluralidad de opiniones y tiene que haber alumnos. O sea, ¿qué autonomía universitaria estamos hablando? No podemos entregarle a una persona todas las decisiones. Bueno, gracias Álvaro Castañón, Gonzalo Blumel y Sebastián de Polo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. El primer café en cooperativa
fue presentado por Universidad Alberto Hurtado, www.uahurtado.cl. Y Cardioaspirina es de Bayer, y si es Bayer es bueno. Conocemos a Chile. Cooperativa. Vamos a las noticias inmediatamente del diario Cooperativa. Rodrigo